Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Buenas noches a todos, amados y queridos hermanos. Estoy gozoso de estar en esta noche con vosotros y deseo que la gracia de Jesucristo esté en vuestros hogares. Me alegro de escucharos, de estar juntos en un mismo espíritu, compartiendo este culto, y le seguimos rogando a la persona maravillosa del Espíritu Santo que nos siga ministrando como lo está haciendo. Agradezco vuestra atención, vuestro interés, vuestro apoyo y estar todos juntos en esta noche para compartir un tema de la palabra. El tema que me gustaría compartir en esta noche está muy relacionado con lo que estamos viviendo hoy en día. Gran parte de las iglesias están de luto. Mucha gente hoy en día, creyentes fieles, amantes de Dios, hijos e hijas de Dios, están sufriendo. Han pasado enfermedad, tribulación, luto, muchos incluso estrechez económica. Y creo que el tema que voy a hablar en esta noche, aparte de ser un tema actual y necesario, es un tema que estamos viviendo hoy en día en nuestras carnes. Y es el tema de la confesión positiva y el falso evangelio de la prosperidad. Esta falsa filosofía, que no podemos llamar doctrina, pues su origen, como ustedes saben, es metafísico, poco a poco se ha ido infiltrando en las iglesias y ha esparcido su veneno, distorsionando la imagen de Dios, de las Escrituras y del Evangelio, trayendo sobre la Iglesia de Jesucristo una capa, hermanos, de vituperios, de desprestigio, de burla, pero que nosotros, que hemos creído en Jesús, que estamos firmemente arraigados en la roca, sabemos verdaderamente en qué hemos creído y en quién hemos creído. Me gustaría compartir con transparencia, con sencillez, hermanos, lo que las Escrituras hablan sobre este tema, y esperemos que en esta noche el Espíritu de Dios produzca a través de su palabra fe y esperanza en Jesús. Vamos a partir de Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, uno de los versos que más utilizan los seguidores de este movimiento para apoyar sus locuras y sus filosofías. Dice así: Oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. En este verso tan sencillo, es uno de los más utilizados por los maestros y predicadores de este movimiento para apoyar sus falsas expectativas de prosperidad, riqueza, éxito, fama y salud. Antes de entrar en el mensaje, voy a decir o a renombrar una serie de frases de estos falsos maestros. Sé que cuando usted escuche esas frases, a algunas personas les va a sorprender, otros se van a reír por las ridiculeces que dicen, otros se van a horrorizar por las mentiras que expresan, pero creo que es necesario nombrar lo que estos hombres están predicando hoy en día y que por desgracia se está infiltrando cada vez más en las iglesias de Cristo. Las frases son estas. Dice Benny Hinn: la pobreza es del diablo y Dios quiere a todos los cristianos prósperos. Dice Guillermo Maldonado: Dios te dice, no te voy a abrir las piernas por nada o por palabras bonitas. Si tú quieres recibir de Dios, paga, así como pagas a una prostituta. Myles Munroe dice: Jesús no vino a la cruz como su prioridad. Cas Luna dice: ¿quién dijo que la codicia es pecado? César Castellano, fundador y creador del G12, dice: si tú quieres ser pobre está bien, pero Dios me llamó a ser rico. Jonás González
dueño de Enlace TV, dice: el dinero primero, las demás cosas después. Otro dice: tú quieres tener dinero, tú no necesitas ni tener a Dios. Otoniel Fons. Los de $500 en esta fila y los de $1000 en esta otra fila. Ana Méndez. La ofrenda genera poder. Ricardo Di Rocco. En sí, ¿qué es el Evangelio de la Prosperidad? La enseñanza central del movimiento Palabra de Fe o Confesión Positiva es esta: que Dios quiere que cada cristiano disfrute de gran prosperidad económica y de perfecta salud física. Si un creyente vive en pobreza o está enfermo, esto significa, según ellos, que está viviendo fuera de la voluntad de Dios y que está en pecado. Uno de sus grandes exponentes en Estados Unidos, Kenneth Copeland, dice: tienes que darte cuenta que es la voluntad de Dios que tú prosperes. Esto es disponible para ti y sinceramente será tonto de ti no tomar de ello. Y otro de los líderes de este movimiento en Estados Unidos, Robert Tilton, dicen: ser pobre es un pecado. Cuando Dios te promete la prosperidad, nueva casa, nuevo coche, esto no es nada comparado a lo que Dios quiere hacer por ti. Las vidas de estos maestros de la palabra de fe o confesión positiva son marcadas por sus lujos excesivos, sus riquezas, y ofrecen que todos sus seguidores pueden gozar de lo mismo. Hay poca escritura que se pueda usar para sostener esto, y la que se usa siempre tiene que ser torcida para apoyar sus enseñanzas, porque la realidad es que estas enseñanzas nunca salen de la Biblia. Es simple, puro y duro materialismo. Pero esto no tiene ningún problema para ellos, porque cuando no hay Biblia para apoyar sus locuras, dicen que tienen nuevas revelaciones al mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios para apoyar sus declaraciones desviadas, aunque, como ya sabemos, vayan directamente en contra de todo lo que ya está revelado en las Escrituras. Cuando Juan dice en tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma, los falsos maestros de la prosperidad y de la confesión positiva tuercen la interpretación del verso, dándole interpretaciones alegóricas, simbólicas y torcidas que apoyan las declaraciones que yo he mencionado antes. Lo que está diciendo aquí el apóstol, las palabras que en todo seas prosperado y tengas salud, significa literalmente que tengas un buen viaje. Metafóricamente es como decir: espero que te esté yendo muy bien. Ambos verbos, prosperar y tener salud, eran parte de la forma cotidiana de escribir en aquel tiempo. Esta frase era tan común que en ocasiones ya no se decía entera, sino que se decían las iniciales, y al leer las iniciales todo el mundo sabía qué significaba. La abreviación en latín era S-V-B-E-E-V, que significaba: si vales, bene es, ego valeo. Si tú estás bien, es bueno. Yo estoy bien. Y Juan utilizó esta frase tan común al principio de la carta para enviar los mejores deseos y bendiciones a Gayo. Pero claro, mucha gente, obviando el contexto y el significado de estas palabras, han tomado esta frase como una garantía de riqueza perpetua y de perfecta salud para el cristiano. Cuando la Biblia y la experiencia nos dice, después de 50 años de conversión, que Dios puede, y de hecho lo hace, de acuerdo a su plan sabio y soberano, usar la falta de prosperidad material e incluso la falta de salud física para provocar en el creyente un mayor crecimiento y desarrollo de su vida espiritual. Es muy significativo que para estos hombres torcidos y falsos,
La prosperidad siempre viene por la ofrenda. Por esto, este hombre llamado Friedrich Price dice, es según tu fe. Si tienes fe de $1 y pides algo de $10.000, no va a funcionar. Porque Jesús dijo, es según tu fe, no es según tu voluntad. Esto es terrible, hermanos. ¿Hasta qué punto estos falsos hombres se atreven a distorsionar y torcer las Escrituras? Ya ponen el énfasis en la fe, no en la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que esto son locuras, que es torcer la Escritura para que éstas apoyen sus locuras y sus enseñanzas falsas. La vida de estos maestros del movimiento de fe están marcadas por los lujos excesivos, las riquezas y la oferta de que todos sus seguidores pueden gozar de lo mismo. Todo esto que estamos hablando es simple y llanamente materialismo disfrazado con versos escriturales. Este movimiento hace del materialismo una meta altamente deseada para el creyente. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos provee siempre para nuestras necesidades. Pero escuchad, siempre que Dios da más de lo que nosotros necesitamos, es simplemente porque desea que con eso de más ayudemos a los necesitados. La Biblia dice en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y otra versión dice, así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Esto es lo que la Biblia enseña y este es el deseo de Dios para los creyentes. Pero ¿de verdad te crees hoy en día que trabajando normal y después de usar el dinero que tienes para tu casa y sus necesidades, vas a dar o voy a dar lo que nos sobra a los hermanos más pobres? La realidad es que no, hermanos. Ni hemos sido enseñados en eso, ni verdaderamente tenemos la fe ejercitada lo suficiente para andar en esta palabra que Dios nos ha hablado tan claramente. La reacción típica de un cristiano cuando tiene de más no es dar al que no tiene, sino más bien ir a la tienda inmediatamente, comprar electrodomésticos, ropa, televisores, un buen coche. Por lo tanto, aquí vemos una de las respuestas a las preguntas que quizá tenemos. ¿Por qué Dios no puede confiarnos mucho dinero? Simplemente porque no somos fieles a lo que Él nos está mandando. El que es fiel en lo poco, Dios también lo pondrá en lo mucho. Pero si no somos fieles en lo poco, es imposible que Dios nos dé lo demás. Por este motivo, junto con muchos otros, muchas veces económicamente siempre estamos tan empobrecidos. Y es porque Dios no puede confiarnos mucho dinero, porque inmediatamente que lo tenemos, lo gastamos en nuestros propios deseos y egoísmos. ¿Cuál fue la posición de Jesús sobre las riquezas y la pobreza? Jesús habló mucho sobre este tema, sobre el dinero y los problemas que conlleva. Y escuchar cada palabra de Jesús es muy importante porque nos muestra el camino a seguir. Jesús nos avisó que no debemos poner nuestra esperanza, confianza y fe en los tesoros de esta tierra. Por eso Mateo 6:16 dice, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen y donde los ladrones irrumpen y hurtan. Es más, Jesús predicó que aquellos que sirvan a Dios, especialmente los que predican, enseñan, dirigen o gobiernan, deben de ser personas que desprecian total y absolutamente el deseo de enriquecerse. Por eso dice en Mateo 6:24,
Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y escuchar lo que dice la Biblia. A los fariseos les gustaba mucho el dinero. Por eso, cuando escucharon todo lo que Jesús decía, se burlaron de él. Pero entonces el Señor les dijo: ustedes tratan de aparecer delante de los demás hombres como personas muy honestas, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Esto que estoy diciendo fue confirmado por el apóstol Pablo. Los siervos, dice la Biblia, deben de ser personas claramente marcadas por su falta de codicia en cosas materiales. Por eso dice 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. En otras versiones significa desinteresado, ajeno de avaricia, no codicioso, desprendido del dinero, no debe de estar preocupado solo por el dinero y no puede ser un amante del dinero. Pues ya lo dijo Jesús. Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Por eso en el libro de Hechos capítulo 20, verso 33, el apóstol Pablo, cuando se despide de los creyentes, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y para los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto quiere decir que la idea es no tener riquezas, sino de usar el dinero que uno tiene para la gloria de Dios, para hacer la obra de Dios. Este es el propósito que Dios intenta inculcar en sus hijos. Mientras tanto, los predicadores de la prosperidad usan el Evangelio para recoger dinero de la gente, pero no para darlo al necesitado, sino para ellos mismos. Por ejemplo, Guillermo Maldonado tiene una casa valorada en 7,4 millones de dólares. Benny Hinn, una casa o mansión valorada en 10 millones de dólares. Jay Solstein tiene una mansión valorada en 10 millones de dólares. Joyce Meyer tiene una casa valorada en 11,4 millones de dólares. Paul Crunch, el dueño de TVN, la casa que tiene está valorada en 25 millones de dólares. Y el famoso predicador neopentecostal de la prosperidad, T.B. Joshua, tiene un patrimonio neto de 15 millones de dólares, según la revista Forbes. Jesús nos avisó que las riquezas son engañosas y pueden ahogar nuestra fe totalmente, hasta tal punto que pueden impedir que lleguemos al cielo. En el libro de Lucas, capítulo 8, verso 14, dice: las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Jesús ya nos avisó de que debemos ser vigilantes en contra de la codicia en todas sus formas. Por eso, Mateo 23:25, hablando Jesús de los fariseos, les dijo: qué mal les va a ir, hipócritas. Parecen buena gente, pero en realidad son malos, no ayudan a nadie y roban a los demás. Y Jesús, hablando de que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, pues sale del corazón lo que verdaderamente contamina, dijo en Marcos 7:21, porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y está siempre pensando en el mal. Esta gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica o en hacer maldades. Y en Lucas 12:15 Jesús dijo: guardaos de toda avaricia, que en otra versión significa guardaos de tener más y más.
Es más, Jesús predijo problemas para los ricos. Y en Lucas 6:24 dijo, ¡ay de vosotros ricos! Porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Qué significa? ¿Qué mal les va a ir a ustedes, los que son ricos? Pues ahora viven cómodos y tranquilos. Jesús llegó hasta el extremo de decir que era casi imposible, muy difícil, muy complicado que un hombre rico entrase en el cielo. Por eso en Mateo 19:22 dijo, cuando el joven oyó esto se fue muy triste, porque era muy rico, y Jesús les dijo a sus discípulos, les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. Jesús mandó a todos los creyentes entregar sus vidas en las manos de Dios. Por eso dice Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en otra versión dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Jesús avisó al joven rico que buscaba la salvación que mejor fuera que él vendiera todas sus posesiones y regalara el dinero a los pobres, no a los predicadores, tampoco a Jesús ni a los discípulos. Jesús no dijo esto para apropiarse de las riquezas de este joven. El problema real es que el joven rico dejó que las riquezas dominaran su corazón. Por eso dice en Mateo 13:22, luego estas semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje de Dios cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en hacerse ricos. Este hombre llamado Kenneth Copeland dice dos frases terribles. El hombre que agarra a la pobreza rechaza el establecimiento del pacto con Dios. Fe en el pacto agrada a Dios y sin fe es imposible agradarle. Y también dice, la pobreza es un espíritu maligno. Pero ¿qué nos dice Jesús de sí mismo? En Mateo 8:20 dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, hermanos, ¿significa esto que Jesús tenía un espíritu maligno, como dice Kenneth Copeland? ¿Jesús no tenía fe y por lo tanto no agradaba a Dios? No, hermanos, sino aquí vemos verdaderamente cómo esta filosofía metafísica va en contra de las Escrituras y de la persona gloriosa del Hijo. Pero esto no solamente Jesús lo dijo, está en todas las Escrituras, a través de toda la Biblia. También esto fue claramente remarcado por sus discípulos y sus apóstoles, en la posición que ellos tenían sobre la riqueza y sobre la pobreza. Pablo se describió a sí mismo como pobre y no teniendo nada. Por eso en 2 de Corintios capítulo 6 verso 10 dice, parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos los hacemos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Pablo escribió que el creyente tiene que huir del deseo de enriquecerse. Por esto tiene que huir de la codicia. Otro nombre dado al Evangelio de la prosperidad, pues también se le llama el Evangelio de la codicia, pues esto es lo que producen los seguidores. Por eso dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 9, pero los que solo piensan en ser ricos caen en trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos sufrimientos. Pero tú, hijo mío Timoteo, estás al servicio de Dios. Aléjate de todo lo malo. Pablo escribió que si el creyente encuentra
Cualquier deseo de codicia o desordenado en su corazón, literalmente tiene que matarlo. Por eso dice en Colosenses 3:5, por eso den muerte a todos sus malos deseos. Dice, no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Pablo enseñó que el creyente no debe de permitir la codicia en su vida, porque la codicia es una forma de idolatría. Por eso dice en el libro de Efesios capítulo 5, verso 5, pues bien saben ustedes que nadie que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Esto es tan malo, dice Pablo, como adorar a un ídolo. Los cristianos incluso no solamente debemos de huir de esto, sino que no debemos tener ni trato, ni negocio, ni amistad con personas codiciosas. Por eso dice el verso 6 del capítulo 5 de Efesios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Otra versión dice, no tengan nada que ver con esta clase de gente. Pablo menciona algo muy importante que se te grabe en la mente, que los falsos maestros que buscan el dinero ya están condenados y juzgados por Dios. Por eso dice en 2 de Pedro 2:2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice otra versión, mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Las personas que creen o piensan que el ser piadoso, que por ir a la iglesia, por levantar las manos en el culto, van a conseguir riquezas o ganancia económica, salud perfecta o prosperidad, la Biblia nos dice que tales personas ya han sido corrompidas y están camino a la condenación. Por eso dice 1 de Timoteo capítulo 6 verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia, hijo mío Timoteo, es la piedad, acompañada de contentamiento. El creyente no debe seguir la disolución de estos hombres ni tampoco del mundo. El creyente tiene que ser diferente, porque hemos sido llamados por Dios y somos morada del Espíritu Santo precisamente para eso. Por eso dice en 1 de Juan 2:15, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece el mundo no vienen de Dios, sino de los pecados o pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. El cristiano no debe de orar por el dinero que gasta en sus placeres, pues Santiago 4:1 nos enseña, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos, dice Santiago, que quieren tenerlo todo.
y cuando no lo pueden conseguir son capaces de pelear, matar y promover la guerra, pero ni aun así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando lo piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos egoístas. El cristiano debe de tener contentamiento. Y en Hebreos 13:5 dice, no vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en su palabra, nunca te dejaré desamparado. Hermanos míos, la prueba de nuestra fe siempre es más preciosa que el oro. Con esto en la mente y en el corazón, tenemos que entender que Dios muchas veces permite duras pruebas que en ocasiones causan crisis, necesidad, enfermedad e incluso la muerte. Por eso dice la Biblia en 1 de Timoteo 6:13, si alguno enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesucristo, es un orgulloso que no sabe nada. Los que hacen esto son incapaces de pensar bien ni conocen la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Así que debemos de estar contentos de que tenemos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás, son tentados a hacer cosas perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos sufrimientos, pero tú, hijo mío Timoteo, estás al servicio de Dios. Aléjate de todo lo malo. Dios nos avisa del tipo de ministro que quiere enriquecerse y que tiene muchas codicias necias y dañosas. Esto hunde en sus vidas, y no solamente las suyas, sino también a las de sus seguidores, en destrucción y perdición. Por eso dice las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 2, verso 17, algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no hacemos así. Y en otra versión dice, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medrar significa mejorar la fortuna aumentando los bienes o la reputación, especialmente lo hace con artimañas o aprovechándose de las circunstancias. Porque lo que debe buscar el cristiano no son las riquezas, sino este es el camino que nos muestra el Evangelio, el contentamiento. El cristiano no debe de buscar de ser pobre, ni tampoco de ser rico. El dinero en sí mismo no es malo, ni es perjudicial. Hay algunas personas que abogan por destruir el dinero o que no exista el dinero, y lo único que conseguirías es que cuando vas a la tienda a comprar comida tendrías que llevar algo a cambio, por ejemplo, una motosierra para que te den 1 kilo de carne. El dinero facilita las vidas. Es necesario para que funcionen bien las cosas. El problema nunca fue el dinero. El problema es el amor y el ansia, la codicia de amontonarlo y retenerlo para nosotros. Por lo tanto, no es la pobreza lo que debe de buscar el creyente, ni tampoco la riqueza. Debe de buscar el contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? En 1 de Timoteo capítulo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Otra versión dice, por supuesto, la religión cristiana, el cristianismo, hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Porque cuando nacimos no trajimos nada a este mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos de estar contentos si tenemos ropa y comida. Vivimos en una sociedad llena de descontento.
Nos sentimos descontentos con nuestro trabajo, con el clima. Si hace calor, que por qué hace calor. Si hace frío, que por qué hace frío. Si llueve, que por qué llueve. Si nieva, que por qué nieva. Nunca estamos contentos. Estamos descontentos con nuestro sueldo, con lo que vendemos, con nuestros matrimonios, con la iglesia, con los hermanos, con la salud, con nuestra apariencia. Casi en cada área de nuestras vidas estamos llenos de descontento y de frustración. Esta falta de contentamiento es el producto de la mala naturaleza y el pecado que está en nosotros que nos domina. Con el descontento siempre viene la queja, y con la queja viene la irritación y el enfado, y con el enfado la amargura. Somos cual Israel, que clamamos durante 400 años que Dios nos saque de la esclavitud de Egipto, y cuando estamos en el desierto decimos, ¿para qué nos sacó el Señor de Egipto? ¿Para morir en el desierto y no tener ni sepulturas? Cuando clamamos por comida y nos viene el maná, echamos de menos las cebollas, los pimientos y los ajos que comíamos en Egipto. Y cuando estamos comiendo esta comida divinamente provista de parte de Dios y bebiendo del agua de la roca, todavía hay queja en nuestros corazones porque queremos carne, carne y carne. Hermanos, el contentamiento cristiano no es algo natural del ser humano. Por eso Pablo dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Por lo tanto, el contentamiento no es algo natural, sino es un proceso de aprendizaje. ¿Y cómo aprende alguien a estar en contentamiento? Dice, he aprendido a tener abundancia y estar en escasez. He aprendido a tener mucho y a tener poco. Esta es la base de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a estar viviendo en el contentamiento divino, vamos a estar continuamente en enfado, queja y amargura. ¿Cuántas veces incluso hemos tenido estas expresiones? ¿Qué le vamos a hacer? No hay más remedio. Pero esto no es contentamiento, es resignación o fatalismo. El contentamiento cristiano tiene que ver más con la aceptación, es reconocer que Dios ve y está en control de todo lo que me pasa a mí, a mi vida, a mi casa y a mi familia. Por lo tanto, implica que acepto con paz cualquier circunstancia que llegue a mi vida, sea buena o mala. Y nadie nacemos aprendidos. Nadie nacemos con esta actitud. Esto es el fruto del trabajo del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y para aprender a estar en contentamiento, para aprender a aceptar este tipo de vida que muchas veces el Señor permite que venga sobre nosotros, tiene que venir a nuestras vidas épocas de prosperidad y también épocas de escasez, épocas de enfermedad y también épocas de salud, épocas de alegría y también épocas de tristeza, porque en todo y por todo hemos sido enseñados. Y solamente cuando el creyente pasa por las turbulentas aguas de la tormenta y después por el agua de calma y tranquilidad, sabe apreciar en cada momento y aceptar la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué me atrevo a predicar este mensaje? Porque sé que muchos de los que me estáis escuchando, este mensaje no es simplemente versos que salen de un libro o de un papel, como puede ser la Biblia. No son versos que se recitan y se hablan y que caen y se escuchan y llegan a los oídos. Me atrevo a predicar este mensaje porque muchos de vosotros estáis siendo golpeados por la enfermedad. Muchos de vosotros tenéis luto. Muchos de nosotros estáis en estrechez. Muchos de vosotros estáis en angustia. Sí, me estáis escuchando. Estáis adorando a Dios, pero estáis pasando por problemas y situaciones que si no fuera por la presencia consoladora del Espíritu Santo, no podríais ni tendríais fuerza para levantar las manos. Por lo tanto, lo que estoy predicando en esta noche para vosotros no es una mera información, no son versos recitados de memoria.
para vosotros lo que os estoy predicando es una verdad que se ha hecho carne en vuestra carne. Pues vosotros estáis experimentando que no es necesario estar en pecado ni en desobediencia para pasar enfermedad, para pasar luto, para pasar sufrimiento. Es más, estoy seguro que lo que me están escuchando son fieles hombres y mujeres de Dios. Pero a pesar de todo eso, estamos viviendo las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad. Estamos siendo golpeados por el martillo de esta vida y nos vemos entre las circunstancias adversas y el yunque inamovible que lo único que hace es machacar y romper nuestros corazones. Por eso, hermanos, cuando una doctrina no es bíblica, cuando alguien dice locuras como la que me estoy refiriendo que dicen estos falsos maestros, sé que me estáis escuchando con incredulidad diciendo que yo estoy en pecado, que yo no sufro enfermedad, que yo tengo que ser bendecido y tengo que tener dinero. Vosotros lo estáis viviendo y sabéis lo que es el contentamiento. Sabemos que la persona que tiene contentamiento entiende que nada que ocurra que sea fuera de su voluntad para su vida y nada ocurre fuera de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y entendemos, a pesar del dolor y del sufrimiento, que esa voluntad, según la Biblia, es siempre buena, agradable y perfecta. Contentamiento es estar por encima de las circunstancias, porque el que está en contentamiento no está ligado a los acontecimientos, a los problemas. Podemos estar llorando por la muerte de un ser querido y a la vez, sé que esto está pasando en vosotros, tener contentamiento, paz y gozo, porque sabemos que todo lo que estamos viviendo, a pesar de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, está dentro del plan divino de Dios para nuestras vidas. Hace poco tiempo una persona, hablando, dijo que está de luto: me siento mal por estar bien. Pareciera ser como que la conciencia acusaba, porque estando de luto, la conciencia como que le decía: ¿por qué te sientes bien estando mal? No tenías que estar bien ahora, tenías que estar llorando, dándote la cabeza contra las paredes. ¿Y sabes qué dije? Dije, no endurezcas tu corazón a la obra de consuelo del Espíritu Santo. Tú no estás bien porque hayas olvidado el tema o porque lo que te ha pasado no te importe. Tú te sientes bien, tienes paz y tranquilidad en el corazón, porque es la obra interna del Consolador que está trabajando en tu vida. Por lo tanto, no te sientas mal por sentirte bien. Al revés, reconoce y glorifica al Espíritu de Dios que está en ti. Pues ya lo dijo Jesús, no os dejaré huérfanos, sino que vendrá otro como yo, el Consolador, que eso es la etimología de la palabra. Vendrá otro que es como yo, pero para morar dentro del corazón. Y fíjate cómo le llama Jesús, el Consolador, porque él entendía que al marcharse los discípulos iban a sentir huérfanos, como quien pierde a un padre o a una madre. Pero dijo el Señor, no os sintáis así, porque va a venir otro como yo, que va a traer consuelo a vuestros corazones. Y cuando el creyente, por medio de la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo, a pesar del luto y del dolor y del sufrimiento o de la escasez, siente ese consuelo y esa paz en el corazón, verdaderamente entiende lo que es el contentamiento. Los maestros de la prosperidad enseñan la mentira de que el cristiano es librado de todo problema cuando es salvado por Jesús. Pero eso es lo que enseña la Biblia y las vidas. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Y en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él.
y en Primera de Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. La Biblia presenta muy claramente que todo cristiano tiene un camino delante de él de sufrimiento, de persecución, de dificultad, de luto, de pérdida. Pablo y los discípulos de Cristo enseñaban esto a los nuevos convertidos. Su mensaje no era de éxito, ni de prosperidad, ni de salud. Su mensaje era de fracaso, de ser despreciado, de ser despojado por el mundo, de perder todo, incluyendo la salud, como bien supieron Job, Pablo o Timoteo. E incluso su mensaje era de persecución. ¿Y sabéis por qué? Porque la Biblia lo expresa claramente. Hermanos, no os extrañéis de lo que os voy a decir. La Biblia nos dice que el mundo nos odia, nos aborrece. Jesús y los apóstoles lo sabían. De ahí tantas advertencias y amonestaciones. Mateo 10:38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Primera de Tesalonicenses 3:4. Pero también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y ya sabéis. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La gloria para el cristiano no tiene nada que ver con el sufrir en esta vida, con los dineros, con el lujo, con la fama, ni tampoco con los privilegios. A diferencia de lo que enseñan los falsos maestros de la prosperidad, la Biblia dice que seguir a Cristo no es un camino fácil, sino un camino duro y con muchas dificultades. Dios nos dice esto claramente, y sé que muchos de vosotros lo estáis viviendo en la actualidad. El camino que marca Dios para el creyente es un camino de luto, de persecución, de insultos, de pobreza, de hambre, de llorar, de odio y de rechazo. Mateo 5:3-12, Lucas 6:20-23 y Juan 15:18-20. Jesús nos instruye que los que sigan a Cristo pueden ver hasta sus propias familias ser sus enemigos y que el mundo en general va a odiarles. Todos los que quieran seguir a Cristo tienen que entregar todo lo que tengan, negarse a sí mismos y tomar una cruz. Por eso esto está expresado en Mateo 10:34 en adelante, Lucas 13:25, Juan 15:18, Primera de Juan 3:3, Lucas 14:33, Mateo 16:24, Marcos 8:34 y Lucas 9:23. Por todo el libro de Hechos vemos el nacimiento y desarrollo de la Iglesia y vemos a los discípulos sufriendo persecución, acusaciones en cortes, amenazados, encarcelados, golpeados, apedreados y puestos a muerte bajo la espada. Enfrentaron manifestaciones en su contra, testigos falsos fueron levantados contra ellos, fueron despojados de sus casas y de sus hogares. En un punto Pablo fue encarcelado por 2 años. Pablo y sus compañeros sufrieron hambre y sed, su ropa fue hecha jirones, fueron tratados brutalmente, fueron vagabundos sin casa, maldecidos, perseguidos, calumniados y fueron comparados a basura y estiércol. Primera de Corintios capítulo 4 versos 9-13 y Hechos 24-27. Tuvieron problemas, durezas, estrés, golpes, duro trabajo, noches sin dormir y pobreza. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 4. A veces estuvieron desnudos y helados, sin comida, sin agua o sin poder dormir. Segunda de Corintios 11, 23. ¿Qué cuadro nos presenta Dios sobre nuestras vidas en Cristo, drásticamente opuesto a lo que nos presentan los predicadores del falso evangelio de la prosperidad? Y no solo los predicadores del falso evangelio de la prosperidad,
También hoy en día, en nuestros púlpitos, nos predican un evangelio light y sin cruz. Pablo nos cuenta que hubo gente que le abandonó. Segunda de Timoteo 4:16. ¿Te identificas con eso? Pablo mismo llegó a un punto que él mismo desesperó de la vida queriendo la muerte. Por eso dice la Biblia, hermanos, en 2 de Corintios 1:8, queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Fueron tan tremendos, que casi no pudimos soportarlos y hasta creíamos que íbamos a morir. En realidad nos sentíamos como condenados a muerte. Por eso nos ayudó a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida, y a no confiar en nosotros mismos. Hermanos míos que me escucháis, ¿acaso pensamos que somos mejores que Cristo, que sus apóstoles o que Pablo? ¿Pensamos que nosotros como discípulos de Cristo vamos a caminar mejor que nuestro Maestro? Si al olivo verde le hicieron esto, ¿qué piensan que harán con nosotros? Ya sabemos que Pedro fue encarcelado más de una vez, en Hechos 4, 5 y 12. Santiago fue condenado a muerte y decapitado por orden del rey Herodes, justamente igual que Juan el Bautista. Pablo tuvo hambre, fue náufrago, fue apedreado, casi se ahogó y finalmente fue un mártir, 2 de Corintios 11:23. Esteban fue mártir también muerto a pedradas. Y escuchad, hubo muchos cristianos que experimentaron una pérdida total económica por seguir a Cristo. Por eso dice la Biblia en Hebreos 10:34, también tuvieron ustedes compasión de los que estaban en la cárcel, y con alegría dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias, porque sabían que en el cielo tienen algo mucho mejor y más duradero. Hebreos 11:35 describe a hombres de Dios que fueron torturados, burlados, golpeados, encadenados, encarcelados, apedreados, cortados en dos y muertos a espadas. Vagaban con pieles de animales, andando en desiertos y montañas, viviendo en cuevas. Fueron destituidos, perseguidos y maltratados. Y la Biblia dice que aunque estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Si alguien te pregunta, y con esto termino, ¿cuál es el camino a Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Estoy seguro que te vendría a la mente las palabras que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y por qué responder así? Porque sabemos que es el único camino, Jesús, al Padre. ¿Y por qué lo crees? Porque la Biblia así lo dice. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque sabemos que la Biblia es la verdad revelada de Dios. Y sabemos que la Biblia es la verdad absoluta. Quizá alguien diga, hermano, eso ya lo sé. ¿Quién no sabe que la verdad revelada de Dios es la Biblia? ¿Quién no sabe, por lo tanto, que Jesús es el único camino al Padre? ¿Quién no sabe que la Biblia es la palabra de Dios? Sin embargo, me atrevería a decirte que el mayor peligro en nuestros días no es que los creyentes no lo sepamos, es que a pesar de saberlo, verdaderamente no lo creemos. Porque si en verdad yo lo creyera, me pongo yo y no pongo a nadie, predicaría la palabra tal cual es, sin mezclas ni aditivos, porque entiendo que la palabra es tan buena y tan pura que cualquier cosa que yo pudiera añadirla, lo único que conseguiría sería degradarla y rebajar su calidad. Ni mis anécdotas, ni mi brillantez, ni mi teatro, ni mis historietas pueden igualar y mucho menos superar la grandeza de la palabra de Dios. Pero por desgracia, el mundo se ha introducido en algunas iglesias. El culto ha adquirido características de espectáculo y de entretenimiento. La predicación de la palabra ha dejado de ser el centro del culto y ha sido sustituida por la música, los coros, las administraciones enfocadas a que los creyentes no se aburran, sino que vengan en mayor número a la iglesia.
Con el paso del tiempo, la palabra poco a poco también se ha convertido en parte del propio espectáculo. Temas superficiales, temas motivacionales, temas de autoayuda, mensajes sacados de contexto, puntos, detalles, presuntas revelaciones y teatro. Mucho teatro. Los sentimientos se han vuelto para algunos Dios. Las grandes concentraciones ya no son motivadas por ideas o proyectos, sino simplemente por la búsqueda de sensaciones. La espiritualidad se confunde con la emoción y la evasión de la realidad. La Biblia se está subordinando a la experiencia. Esta producción y búsqueda de sensaciones y emociones puede ayudarte a sentirte bien en el momento, pero no tiene ningún tipo de trascendencia en la vida. Light significa ligero, frívolo, liviano. Los cultos light de muchas iglesias actuales extraen los contenidos fundamentales de las cosas, dejándolas después como un cartón vacío de leche que estrujas y tiras a la basura. Provoca una vida sin compromisos ni complicaciones. Cristianos que no se comprometen ni se complican la vida, porque primero se reemplaza la palabra de Dios por la música y las canciones. Segundo, se tuerce la palabra de Dios y se vuelve parte del espectáculo. Y luego la vida cristiana se vacía de la verdadera espiritualidad que está fundada en la palabra de Dios para transformarse en un ir y venir de emociones, en una búsqueda de sensaciones para llenar un momento, nada más. En consecuencia, se crea una iglesia light, creyentes light, livianos, que no se comprometen. El Evangelio se ha convertido en un producto que se vende en un escaparate, oferta, bienestar, felicidad, no hay demanda, no hay compromiso, no hay cruz. Pero te tengo que recordar algo que ustedes ya saben. Para su conocimiento, la vida cristiana es una vida de implicaciones, de compromisos, de riesgos, de cruz, de sufrimientos. No es vanidad, no es una cosa que toca solo la epidermis, los sentimientos y las emociones. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La vida de Cristo vino para meterse dentro de nosotros, no para llenar un momento, no para tener un buen rato, jamás para evadirnos momentáneamente de los problemas. No hay oraciones que puedan detener la maldad, porque el pueblo de Dios se ha olvidado de orar, de interceder, de clamar, de gemir. El pueblo de Dios está de fiesta, no tiene tiempo para la palabra, no tiene tiempo para la oración, se ha olvidado de la cruz de Cristo. ¿Es esto una excepción o es esto la norma? Puede verlo por usted mismo. Pero recuerdo a la iglesia de Burgos, a la cual me estoy refiriendo, con un verso de Efesios capítulo 4, verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Iglesia que me escucháis, cuando vinieron nuestros primeros ancianos, jamás predicaron al Cristo que estos falsos maestros están enseñando. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sigue diciendo Pablo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzca como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Mas vosotros no habéis aprendido así Cristo. Recordad los primeros mensajes, el primer evangelio de cruz y de sangre. Aferraos a la cruz y no permitáis que ninguna de estas filosofías demoníacas ni mundanas os desarraiguen del cimiento en el cual Jesucristo os estableció. Un abrazo muy fuerte, un abrazo de aquel o de uno que os ama, que Dios os siga bendiciendo y llenando de su presencia. Amén.